Para todos ustedes tengan un cordial saludo de este servidor. Que el Señor esté con todos nosotros en este día. Muchas gracias por estar aquí conmigo acompañándome. Predicándole a un despreciado de la sociedad. En todas partes y en toda la historia del hombre siempre ha habido gente respetable y gente despreciable de la sociedad. Hoy vamos a hablar de un caso de esos, ¿sí? Y de cómo una persona que se llega a cuestionar a sí mismo o que es desde su interior, ¿sí? Está hablándole y él le pone cuidado. Vamos hasta el Salmo eh, 139 y vamos a leer esos primeros 5 versículos. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido el sentarme y el levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostar has rodeado y estás en todos mis caminos. Porque aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guardaste y sobre mí pusiste tu mano. Salmo 139, versículos del 1 al 5. Dijimos hace un rato que a través de la historia del hombre siempre ha habido gente que es apreciable, pero gente también que ha sido despreciable. Sus actos o le alaban o le hacen despreciar por el resto de las personas. De hecho, para una persona que sea apreciable, no lo es para el total de la sociedad. Es para unos, pero despreciable para otros. Igual, una persona, un delincuente, alguien que es despreciable por la sociedad, lo es también para una gran mayoría de la sociedad despreciable, ¿cierto? Pero para otros, para sus amigos, para sus secuaces, sus compinches, le es apreciable, así de sencillo, ¿sí? En la Biblia nos cita el caso de Zaqueo. Zaqueo, un hombre rico, muy rico, pero era un hombre que también sabía escuchar su interior y ese interior le acusaba. Él sabía que su gran riqueza la había hecho engañando a gente de su pueblo, de su familia, de su tribu. Él sabía que estaba haciendo daño, que estaba haciendo el mal, ¿sí? Pero era una persona astuta, ¿sí? Era una persona que además, ¿sí?, miraba a su interior y Dios había puesto sus ojos en Zaqueo, ¿sí? Porque Dios entonces tenía un propósito con este señor, ¿sí? Y solamente quería era demostrarle, ¿sí?, que, que él se confrontara y que viera que así hubiera sido una sola cosa buena que tuviera en su interior, como era el de confrontarse y como era el de saber que había un Dios, pero era un Dios muy diferente al que le habían enseñado, ¿sí?, basado en una religiosidad. Zaqueo era alguien, ¿sí?, que sabía que había un Dios. Bueno, en este momento, para estas épocas, todos sabemos que hay un Dios, pero no escuchamos la voz de su interior, la voz de su conciencia. Entonces, Dios, acuérdense, y siempre lo voy a resaltar, Dios en la huerta del Edén nos dio su semejanza, todos esos atributos lindos, hermosos de Dios, bondad, paz, alegría, fe, paciencia, todos esos frutos del Espíritu nos los dio el Señor, ¿sí? ¿Sí? Nosotros los podemos advertir como frutos de que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero lo que pasa es que el hombre, ¿sí?, después del pecado, dejó que se enmalezara su interior. Y entonces hay odio, engaño, celos, contienda, fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahogaron todas esas bondades que Dios, pero no las quitó, no las eliminó, están ahogadas, ¿sí? La maleza las cubrió todas y Dios sabía eso, que en Zaqueo había muchas cosas y había que rescatarlo, ¿sí? ¿Sí? Cuando Zaqueo muestra, ¿sí?, él había escuchado de Jesús, ¿sí?, y escuchó de Jesús, aunque nunca lo hubiera visto antes, pero sintió por ese personaje
que era un judío, ¿cierto? Y que había llegado y que iba a pasar precisamente por el lado de su casa. Entonces él se apresuró, ¿cierto? Para verlo en persona, quién es ese Jesús, a quien respetaba sin haberle conocido, a quien le tenía temor, respeto, ¿sí? Y nunca le había visto. Era la ocasión, la oportunidad para ver, para contactar a ese Jesús. Pero él tenía también una autovaloración muy baja. Él era bajito de estatura, pero era más bajito, más enano todavía en su condición espiritual, en su condición personal, en su interior. Él tenía un autoconcepto muy subvalorado. Entonces él decidió subirse a un árbol, ¿sí? A un sicómoro, de tal forma que lo pudiera ver, ¿sí? Más fácilmente, porque la turba no lo dejaba, ¿sí? Él sabía que Jesús hablaba con todas las personas. Yo puedo ser una persona de esas, ¿cierto? La conciencia le comienza a hablar y él la escuchó. La palabra de Dios dice, Proverbios 20:27, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. ¿Y qué es el espíritu del hombre? Si no es justamente ese interior, ¿sí? Lo que escudriña lo más profundo de su corazón. Se está refiriendo a la conciencia. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la que escudriña lo más profundo de su corazón, ¿sí? Proverbios 20:27. Ahora, ¿qué dice la psicología? La psicología va muy detrásito de este texto bíblico. La psicología dice, ¿sí? Que es una parte de nosotros mismos que actúa como guardián de la moral sobre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Es como un otro yo, dice la psicología, que propicia un diálogo interno y allí advierte, recrimina y rechaza. Y rechaza. ¿Sí? Eso es lo que dice la psicología. Fíjense que es más o menos, va en la misma línea de lo que dice el proverbista. La lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la que escudriña lo más profundo de su corazón. ¿Sí? Mire, ¿de quién fue la iniciativa de treparse a un árbol para verlo más de cerca, más definido? ¿Sí? Fue de Zaqueo. Él quiso subirse. Él tenía esa idea fija en toda su vida de tener que ser mayor, más grande que los demás. No importa lo que tuviera que hacer. Y él los engañaba cobrándole los impuestos. Él tenía que cumplirle a Roma, ¿cierto? Que era su jefe, ¿sí? Tenía que cumplir con una cuota diaria. Vamos a decir, por ejemplo, que él tenía que darle a Roma diario, por decir algo, 1.000.000 de pesos. Y entonces él establecía que si habían 100 personas, bueno, listo, entonces le vamos a cobrar 1.000 pesos a cada uno. Y resulta que él no le cobraba 1.000 pesos, él le cobraba 2.000 pesos. Le pagaba 1.000 pesos a Roma por cada persona, ¿cierto? ¿Y de quién se quedaban los 1.000 pesos? Fíjense que la corrupción que hoy tenemos tan galopante, ¿sí? No es de ahora nomás. No es de ahora nomás. La corrupción viene con el mismo hombre, desde allá cuando salió despedido del huerto del Edén. Y la Biblia nos trata muchos casos de corrupción, ¿sí? No solamente es la del gobierno, es también la corrupción que hay en el interior de cada uno de nosotros. Jesús viendo que este hombre buscaba ser mayor por encima, estar más alto que los demás, y Jesús le dijo, bájate de ese árbol, Zaqueo. Fíjense que Jesús no lo conocía tampoco, nunca antes lo había visto, ¿sí? Y lo llamó por su nombre. Eso tiene su razón de ser. Bájate de ese árbol, ¿sí? Bájate de ese árbol, Zaqueo. Lo llamó por su nombre, ¿sí? Eso lo encontramos en Lucas 19, ¿sí? Porque Jesús lo que quería era mostrarle a Zaqueo, ¿sí? Que así como la ley natural nos dice que todo lo que sube, baja, ¿cierto? En la ley del reino celestial dice lo contrario, dice todo lo que baja, sube, ¿cierto? Y eso lo dice en Mateo 23:12. ¿Sí? El que se enaltece será humillado y el que se baja será levantado, será enaltecido. ¿Sí? Mateo 23:12. Esa es la ley del celestial. Fíjense que es contrario a lo que el hombre dice, todo lo que sube, baja. ¿Sí? Entonces Jesús cuando lo vio atrepado en el palo, ¿cierto? Lo que hizo fue hacerlo bajar. Y él bajó. ¿Eh?
Otro punto a resaltar allí es que a Jesús jamás le interesó el qué dirán de la gente. ¿Qué decía la gente? Que ese tipo era un ladrón, que ese tipo es un engañador, y lo menospreciaban, con razón, ¿sí? Se sentían engañados, ¿sí? Pero entonces a Jesús no le interesaba el qué dirán. Y eso se lo retransmitió a Zaqueo. Por eso lo llamó por su nombre, para que adquiriera él confianza, que se sintiera bien, ¿sí? Para que no le diera pena, para que no le diera vergüenza, ¿sí? Estaba ante una confrontación, y entonces Jesús le añade, hoy debo posar en tu casa. No, pues, ¿pudiéramos nosotros pensar que Zaqueo lo hubiera invitado a su casa? No, Zaqueo estaba avergonzado, Zaqueo estaba confrontado en su interior, sabía que muy poco podía discutirle, muy poco o nada podía discutir. Él sabía que todo eran mentiras, engaños en toda su vida, y por eso se había hecho a una riqueza, ¿sí? Entonces jamás le iba a invitar a Jesús. Entonces por eso Jesús se hizo el invitado de una vez. Hoy debo posar en tu casa, ¿sí? El texto áureo que vimos, ¿cierto? Que lo leímos al comienzo, esto era lo que rondaba en la mente de Zaqueo, ¿sí? Y con ese texto, ¿sí?, del salmista, el 139, Zaqueo entonces se autoconfrontaba. Él sabía que no podía cuestionar nada, ¿cierto? Y como que tampoco estaba dispuesto pues a generarle esa conversación a Jesús, porque pues se iba a sentir muy mal, ¿sí? Pero él sabía que Jesús estaba diciendo la verdad, ¿sí? No le mencionó para nada, ¿sí?, todas las cosas que había hecho, ¿sí? El caso es que él abrió su corazón a Jesús, ¿cierto? El predicado, ¿sí?, se rindió ante su predicador. Misión cumplida, ¿sí? Misión cumplida. El predicado, que era Zaqueo, se rindió, ¿cierto? Abrió su corazón ante el Señor. Esto es lo que nosotros buscamos cuando nosotros vamos a predicar la palabra a una persona, ¿sí? Ahora lo que seguía, ¿qué era? Bueno, ya las cosas ya adicionales, ¿cierto? Las arandelas, ¿sí? El predicado, Zaqueo, entonces seguiría el procedimiento para restituir conforme a lo que establecía la costumbre judía, ¿cierto? A restituir lo que había ganado con argucias, o sea, a devolver a las personas lo que les había él quitado. Entonces le dijo, si hay alguien, bueno, si había, él sabía que todos se sentían engañados. Pero dije, listo, yo les devolveré la plata que les he quitado, ¿cierto? Y se devolveré el doble, ¿eh? Entonces, ya era una intención, ya era un hombre transformado, ya no era para engañar, ahora era para corregir, para sustituir, ¿sí?, para que lo vieran de otra manera, ¿sí? El predicador, ¿sí?, Jesús, entonces celebró ante todos, ¿cierto? Públicamente les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido la transformación de esta casa, hoy ha venido la sanación a esta casa, ¿sí? Y él no sabía cuántas esposas tenía, cuántos hijos tenía, ya no conocía absolutamente a nadie, pero él dijo, la salvación a esta casa. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, ¿cierto? Una persona despreciable en la sociedad, un delincuente, alguien rechazado por todos. Ahora él iba a mostrar, ¿cierto?, que su vida estaba transformada, organizada, ya no más delito, ya no más autopersecución, ¿sí? Zaqueo vivía toda su vida en una riqueza, pero no la disfrutaba, porque él sentía lo que decía la palabra en el libro de Isaías, huye el impío sin que nadie le persiga. Nadie le persigue, nadie le podía perseguir porque él era un funcionario público de Roma, ¿cierto? Aunque era judío, pero trabajaba para los romanos, nadie lo podía tocar, ¿sí? Pero era despreciable ante la sociedad, ¿sí? Y él se sentía inquieto, bastante inquieto por esto. Ahora ya tenía una paz interior, ¿sí? ¿Cuáles son las características de un predicador? Que eso fue lo que mostró Jesús. Entonces, como resumen, hablar la palabra sin prejuicios, sin temor, que el Espíritu Santo se encarga del resto. Pero hable, diga las cosas con firmeza, con temor, con respeto, ¿sí? No tratando de decirle, usted es un malvado, usted es un... No, Jesús nunca lo tildó de esa manera, ¿sí?, sino que sencillamente le expuso el plan de salvación a Zaqueo. En segundo lugar,
infúndale confianza, ¿sí? Trátelo con respeto, infúndele confianza, llámelo por su nombre, ¿sí? Y escúchalo, escúchalo. Háblale para que él te escuche, déjalo hablar para que tú escuches, ¿sí? Con un clima sereno, de amor, de paz, de tranquilidad. Y en tercer lugar, la sociedad les sustituirá el desprecio por valoración, ¿cierto? Ya la sociedad comenzaría a verlo de otra manera. Ya ahora no era un enano espiritualmente, ¿sí? Ahora era una persona grande espiritualmente, ¿sí? Seguiría con su condición física, de acuerdo, ¿sí? Pero ahora era otra persona. Que el Señor nos ayude en todo esto y que tengan todos un lindo día. Amén. Chao.